Había escasez, había control, autoritarismo por parte del gobierno, había mucha separación de las familias. Y luego tenemos la Alemania occidental, que fue la Alemania que empezó a prosperar con el apoyo de Occidente, ¿verdad? De Estados Unidos, Inglaterra, entre otros, y empezó a tener un florecimiento económico, hubo libertad de expresión, se empezaron a respetar los derechos humanos, la Declaración de la Universal de los Derechos Humanos empezó, pues sí, a vivir en este lado. Entonces, ¿qué es lo que causa un muro? Causa un antes y un después, ¿verdad? O es una separación. Hay una situación detrás del muro a otra. Yo no sé, cuando estaban chiquillos me acuerdo que algunos niños de la colonia donde vivíamos jugaban a brincarse las bardas de los vecinos corriendo porque les gustaba la adrenalina de que no sabían si encontrar un perro o si iban a encontrar los calzones colgados de las señoras o no sé. Pero el punto es de que lo hacían, o sea, y era un esfuerzo, ¿verdad? Y había una diferencia entre un patio y otro de una comunidad. Pero el punto es de que en nuestra vida cristiana nos vamos a topar en este diario vivir con ciertas situaciones que quizá nos puedan paralizar por un momento. Un muro te para el fluir. Por ejemplo, tú vas de aquí, vas rumbo a México, ¿y dónde te paras? En el muro fronterizo. Hay una espera, no agradable, pero hay una espera, tienes que cumplir con ciertos requisitos para poder cruzar. Entonces, la finalidad o algo importante durante nuestra vida cristiana que debemos de aprender es soltar el poder y el control. Nos gusta, tendemos a querer controlarlo todo. ¿Qué comemos, qué no comemos, a qué hora nos levantamos, en dónde trabajamos? Algunos tienen esas libertades más que otros, con quiénes estás, etc., etc. Pero todo seguidor de Jesús en algún momento nos vamos a enfrentar con estos muros a los que las personas les pueden llamar también procesos. El autor del libro lo maneja como muro, yo lo entiendo más como un proceso, y otras personas lo llaman como una noche oscura del alma. Pero en fin, son situaciones en tu vida que te ponen en jaque, te vienen a causar un desequilibrio, te vienen a sacar de tu zona de confort, te obligan a tener una reacción. Y aquí es donde uno pone en práctica la madurez espiritual o el conocimiento que tenemos de Dios. Ahora, esto va a venir sí o sí, no, muchas veces podrá venir producto o consecuencia de nuestros pecados, otras veces podrá venir por acciones de otras personas, otras veces podrá venir porque simplemente es parte del propósito de Dios para tu vida, que tiene que limpiarte, tiene que depurarte de ciertas cosas y tiene que trabajar en ti. Es como cuando tú compras un terreno y quieres sembrar árboles frutales, pero ¿qué hay en esos terrenos que no tienen algún tipo de tratamiento de cuidado? ¿Qué es lo que crece en esos terrenos? Hierba, maleza, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo primero que tienen que hacer las personas que van a cultivar? Limpiarlas. Y incluso hay unas ramas o unas hojarascas o unas malezas tan chiquitas o tan batallosas que la única manera en la que los campesinos pueden purificarlas es quemándolas. Les ponen fuego controlado para que se queme y esa maleza, esa situación. No lo hacen para que, para que duela. No, pero tiene un propósito. Entonces debemos de aprender que como cristianos, como seguidores de Cristo, va a haber estas situaciones en nuestra vida. Y que si nos tratamos de renegar, si tratamos de como evadirlas, nos pueden causar más desorientación y dolor. Y nos van a hacer incapaces de ver el propósito de Dios para mi vida. Y obviamente no voy a crecer en mi madurez con Dios. O sea, es necesario que pasemos por esta situación. Un bebé, cuando pasa por el canal de parto, ¿sí sabías que se tienen que técnicamente desarticular de sus... sufre como una dislocación de sus huesos, principalmente de su clavícula.
su cráneo se hace así. Por eso hay veces niños que tienen la cabeza bien rara que uno no sabe. Ay, qué bonito, mijo. Póngalo a otro lado para que se pareje. O sea, sí pasan por estas situaciones de modificaciones. Y si el bebé, por lo general, no nace por el canal de parto, por parto natural, tienen que meterles unos aparatos para desflamarlos, porque si el bebé, a través del umbral del nacimiento, del parto, se empieza a desflemar, saca todo el líquido que trae en sus pulmoncitos y se prepara para poder respirar. Pero si él no pasa por ese proceso, tienen que pasar a que lo desflemen de manera manual. Y son niños que pueden tender a tener enfermedades respiratorias. Todo tiene un propósito. Pero bueno, en la vida en nuestra vida de la fe vamos a tener varias etapas. La primera es cuando yo conozco a Dios. Tengo una conciencia de quién es Dios y mi vida va a cambiar. Conocí a Cristo, voy a tener un cambio principalmente en mi espíritu. Algunas veces se puede manifestar en el físico. Hay gente que estaba enferma, oran por ellos, hacen la declaración de fe y son sanados instantáneamente. Hay personas que no, hay personas que tienen que vivir el proceso. Porque aunque yo recibo al Señor, yo acepto su señorío en mi vida, eso no quiere decir que inmediatamente mis heridas van a sanar. Mi alma necesita ser restaurada. Mi cuerpo necesita aprender quizá nuevos hábitos, ser libre de ataduras, de pecados, pero mi espíritu ya fue renovado. Entonces necesitamos estos procesos para ir siendo libres, ¿verdad? Ahora, ya conocí al Señor, ya me empiezo a congregar en un lugar, empiezo a buscar más de Dios, tengo el gozo de la salvación y busco aprender a través de los discipulados, ¿verdad? Como o como uno a uno. Siempre hay hermanos mayores en la fe que te van guiando, que te van instruyendo. Eso es muy bueno. En mi caso de adolescente, pues teníamos nuestros maestros y que nos iban guiando, nos iban instruyendo. Teníamos esos estudios bíblicos, lunes de oración, teníamos lo que le llamaban la torre de oración, y había una hora, de 7 a 8 todos los días, donde puros adolescentes y jóvenes íbamos a orar. Y ahí, la verdad, yo siento que crecimos mucho de esos jóvenes firmes en el Señor, donde no nos desviamos tan fácilmente. No voy a decir que el 100% de los que estuvimos ahí, pero te puedo decir que el 80% seguimos en los caminos del Señor, ya casi 20 años después. Ahora, ¿pero qué significa ser seguidor de Cristo? Y pensamos, y muchas veces piensan y se malbarata el evangelio diciendo, ven al Señor, tu vida va a ser color de rosa, no vas a tener problemas, sus dificultades se van a acabar, vas a ser bendecido, prosperado, sanado. Tú nomás pide en el nombre de Jesús y ya, bienvenido. Pero Jesús nunca dijo que hay bendiciones, sí, que va a haber tiempos de prosperidad, de gozo, claro, va a haber victorias gloriosas, por supuesto que sí, pero también va a haber procesos. Y realmente, sufrimiento. Entonces Mateo 16:24 dice, Jesús dijo a sus discípulos, los que lo seguían más de cerca. Jesús se dice que tuvo cientos de seguidores, pero pocos decidieron estar tan cerca de él. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Yo no sé cuántos de ustedes han trabajado cargando cosas, pero creo que no es tan fácil. Mi esposo en su adolescencia trabajó descargando trailers de la UPS, algo así, y trabajaba de noche. Entonces entraba a la 1 de la mañana, salía a las 7, 8 de la mañana, 1 de la mañana, 7, 8 de la mañana, salía corriendo a hacer tarea y se iba a la escuela. Y créeme que yo me pongo a cargar las bolsas de la basura o las bolsas de la mandado y ya me cansé
y me duele la mano, y ya me duele la espalda. Ahora imagínate, no solamente cargar algo físico, sino cargar con la cruz de Cristo. La cruz de Cristo es negarse, es crucificar tu carne, es, híjole, yo quiero ir por acá, pero la palabra de Dios dice que tengo que ir aquí. Y ese negarse y ese sacrificio es el que yo tengo que hacer para seguir al Señor. O sea, Jesús nunca dijo, venid a mí y verán qué nombre, la vida color de rosa, lo que quieran se les va a conceder. Obviamente el poder de el nombre de Jesús es el nombre sobre todo nombre y el más poderoso que existe. Pero mi oración va a ser poderosa conforme a mi rendición al gobierno del Señor. Va a estar, o sea, el nombre, porque me dices, es que lloré en el nombre de Jesús, sí, pero te estás sometiendo al gobierno del Señor. Estás viviendo lo que dice su palabra, estás teniendo la autoridad que viene de aquí y de la sugestión a la voluntad de Dios. ¿O estás actuando de manera inmadura creyendo que Dios sea como un cajero automático donde, Señor, necesito esto, en nombre de Jesús, amén? O que va a contestar todas tus peticiones. Donde que se haga mi voluntad y no la del Señor. Entonces, sí viene esa etapa y en veces nos causa un poco de, ¿por qué? Porque yo venía con otro pensamiento, es que si Dios me ama, ¿por qué me pasa esto? Porque si Dios es tan bueno, ¿por qué hay tanta maldad? ¿O por qué le pasa esto a gente inocente? Porque Dios es soberano, pero también hay maldad en el hombre. Y hay maldad en las personas. Y va a haber un tiempo en que Dios va a hacer juicio. Y no falta mucho. No falta mucho. Pero si Él no ha actuado para parar eso, es porque aún está teniendo misericordia para que más nos arrepintamos y volvamos al camino del Señor. Si tú no estás bajo el reino de Dios, vas a estar bajo el reino de las tinieblas. Y el que te va a gobernar y el que vas a llevar las riendas de tu vida no va a ser el Señor. Entonces, ¿cómo si quiero que Dios me libre de las enfermedades? O me escucho, ay, es que ¿por qué le pasó a fulanito esto? Y fulanito buscaba del Señor. Fulanito tenía una relación personal con el Señor. Y puede que sí la tenga. Puede que sí. Pero hay un propósito eterno detrás de esto. Después tenemos, ahora sí, ya estoy aprendiendo del Señor. Vengo a tratar de involucrarme de una vida activa en el servicio, en la armonía con mis hermanos. Yo quiero servir al Señor y empezamos esta práctica donde, ojo hermanos, no porque yo sirva con mis hermanos significa que todo va a ser miel sobre hojuelas, todos nos vamos a agarrar de la mano cada domingo y venir, vamos a tirar la basura, sí, vamos. Bueno, fuera. O ay, hoy vengo, muchas veces vamos a venir al servicio y quizá vengamos hechos garras por dentro, pero tenemos que poner nuestra mejor cara, tenemos que mostrar el amor de Dios a pesar de lo que yo estoy viviendo, a pesar de las situaciones que yo pueda traer, pero bueno, eso conlleva a madurez, ¿verdad? Entonces empiezo a servir al Señor y no solo con mi tiempo, sino también con mis recursos. Y es algo muy importante que más en esta actualidad se nos olvida. Pensamos que no tengo que dar mis recursos económicos o mis recursos materiales, sembrarlos para el Señor. Cuando si volvemos a los inicios de la iglesia primitiva, ellos daban todo. Sus casas, si tuvieran carros, ¿verdad? Los vendían y todo lo compartían y todo lo daban. Claro, no estoy hablando que seamos en los tiempos, tengamos que hacer lo mismo, pero que en nuestro corazón haya una actitud de dar y de bendecir al Señor. No esperar, yo voy a dar, pero primero que dé Nancy. Oye, ¿a quién se lo estás dando? Al Señor le vas a dar lo mejor que tú tienes en respuesta al amor que Él te ha ofrecido, que Él te ha enseñado. Pero si yo estoy compitiendo a ver quién da más, ya no estoy sirviendo para el Señor. Quiero ser
es tener espectadores en lugar de solo ser actor o ser personaje de un solo espectador que es nuestro Dios. Todo lo que hagamos debe de ser solo para Él, Amén. agradarle a Él. Y déjame decirte que cuando te enfocas en agradarle a Él, automáticamente te vas a alinear para llevarte bien con tus hermanos. Se te va a dar, no, o sea, vas a batallar menos que si lo quieres hacer en tu propia carne. Pero empezamos. Ahora, el muro se nos va a presentar por medio de crisis, ¿verdad? Y no nos gusta esa palabra. Y son esas situaciones, esos procesos, esas dificultades que nos van a llevar a cuestionarnos, a cuestionarme qué estoy haciendo mal, por qué me merezco esto, o cuestionar a Dios, Señor, ¿por qué? Y a la iglesia, ¿por qué actúan así mis hermanos? ¿Por qué me hicieron así fulanita de tal? O fulanito de tal. Descubrimos por primera vez que nuestra fe no está trabajando. Es que yo estoy orando y orando y tengo meses orando y no pasa nada. Tenemos más preguntas que respuestas. Sentimos que la columna de nuestra fe está a punto de caer. Sentimos nuestra fe débil. Y déjame decirte, no es pecado. Porque tenemos un ejemplo de un hombre que le dice a Jesús que sane a su hijo, y los discípulos primero oraron por él. ¿Se acuerdan del muchacho endemoniado que era sordo y mudo? Y los discípulos trataron, y le dice Jesús, hablando con el hombre, le dice, es que si tienes fe va a hacerlo, es que ayúdame en mi fe, porque no tengo. O sea, él fue honesto con el Señor. Él abrió. Estas situaciones nos van a hacer cuestionar nuestra fe. No sabemos dónde está Dios, no sabemos si Dios está obrando, ni cuál va a ser el propósito de todo esto. En veces no lo sabemos, pero quiero que veas un video y luego platicamos. Ignoren el anuncio. Ahora tengo YouTube del red. Lo bueno que ya comieron, ¿verdad? ¿Lo puedes hacer grande o no? Estoy tratando, pero no se deja. No se debe sacar. Ok, ahí está. Ok. Well, Mia, don't put my time in it. And her question was, listen, sister, well, Mia, don't put my time in it. And her question was, can you find a God of mercy in the book of Job? And I wrote her back and I said, yes, I think I can. God could have left Job alone. Years ago, I slept in it. At the time, I was a pastor and a worship leader. And since that time, my strength is very small. And it's painful for me to speak, so I have about an hour a day that I can manage. And then the pain shuts me down, so you can all do the math. Happened to me, get to crisis
world, have your little bubble. But the Lord said, Job, I love you too much to leave you to yourself. I love you too much to leave you to the smallness of what you know. If God had not interrupted Job's life, and if Job had not walked through a living hell, we would never have heard of him. But because it all shook down, and he stood and said, I love you. I worship you. In his darkest hour, the Lord has given, the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Psalm 11, verse 5. The Lord tests the righteous, but the wicked his soul hates. So if you're righteous, he tests you. And if you're wicked, he leaves you alone. The last thing you want is for God to leave you alone. Lord, do not leave me alone. I have got to know you. I have got to see you. I have got to have you. And I will do everything you've got for me. Lord, do not leave me to myself. Interrupt my life if you have to. Test me if you have to. But come to me. Visit me. Reveal yourself to me. Cuando yo, de hecho, logré ir a una predicación de este pastor, me sorprendió porque él habla así y solo puede hablar hasta la fecha. La última vez que yo lo vi, que habrá sido 2016, habla 2017, hablaba así, nada más puede hablar 1 hora al día y predicaba por el mundo. Yo lo vi en Ciudad Juárez y él iba a diferentes lugares y predicaba. Y te puedo decir que se sentía la presencia del Espíritu Santo cuando ese hombre hablaba. Yo no pude dejar de llorar. Él no se quedó sin nada. Si te pones a pensar, no podía trabajar, no podía servir a Dios, no podía desarrollar su vida, incluso no podía ni tener relaciones normales con su familia porque no podía hablar. Él cargaba una libretita y una pluma para cuando gente se acercaba a tratar de platicar con él después de las predicaciones, con eso se hablaba. Tuvieron que quitarle cierta parte de sus cuerdas vocales. ¿Y tú crees que Dios no es poderoso para haberlo salvado y haberle arreglado esas cuerdas vocales? Claro que sí. Pero Dios tenía el propósito de glorificarse a través de su testimonio. Vemos a un apóstol Pablo que estaba enfermo. Se dice que ese aguijón en su piel era una enfermedad y que él varias veces, ¿tú crees que Dios no escuchaba la oración del apóstol Pablo? De este hombre que para mí es uno de los héroes más grandes de la fe. Y Dios le dijo no. Le dijo, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en mí, en tu debilidad. Hermanos, en veces no vamos a entender las situaciones, pero créeme que todo aquel sufrimiento que tú estés pasando, tenemos la firme promesa de que el Señor va a estar ahí. Él no nos prometió que todo iba a salir bien. Él nunca nos prometió que tu vida iba a ser renovada, mejorada, que hasta ibas a bajar de peso automáticamente. Yo he escuchado gente que bueno, no voy a tocar el tema delicado para mí, pero bueno, el punto es que nos hacemos la idea de que si estoy sufriendo, si estoy batallando, es por algo malo, pero no, es para que Dios sea glorificado en medio de.
Ahora, hay que distinguir entre lo que es una prueba y una tribulación. La prueba son aquellas situaciones que como tal me testean mi espiritualidad, mi carácter cristiano, donde me llevo y tengo que rápidamente decidir entre lo bueno y lo malo. Me acuerdo mucho del pastor cuando voy manejando en el freeway, porque hay unos chinitos bien tremendos que les vale. O sea, la otra vez una señora y me iba a pegar, si yo no me freno me iba a pegar, y todavía se enoja y todavía como que yo creo que me dijo unas cosas en chino, no sé, y yo no te voy a decir, ay no, yo me puse a orar inmediatamente por ella. Señor, bendícela, guarda. Hubiera querido reaccionar a la primera, hay veces que sí reacciono así, pero la mayoría reaccionó de que inhala, exhala. Señor, guarda a toda la gente alrededor de esa señora. Pero, o sea, de momento hay veces que sí reaccionas así. En veces va a haber situaciones donde te van a pasar cosas, van a hacerte comentarios y vas a saber, ¿y cómo reacciono? Oye, o sea, ¿qué digo? ¿Cómo hago? ¿Dejo que mi orgullo se defienda o doblego mi orgullo y actúo con humildad? En una discusión entre pareja, así que no hay. Sí hay. Y es normal, según los psicólogos. Pero hasta cierta medida. El punto es de que, ¿cómo voy a reaccionar? Tengo que sacar mi casta y decir, no, es que mis chicharrones truenan. Y aunque yo esté mal, no voy a demostrar que estaba bien. Tengo que mantener la guardia. No, o sea, y hay veces que vas a perdonarlo fácil y ni bronca vas a hacer, pero va a haber veces que te va a costar y ¿sabes qué? Tenemos que hablar, mi cielo, siéntate. Vamos a platicar y lo dejaste se calma. Y ya, perdóname, yo también perdóname todo y así. Pero va a haber situaciones de prueba. Es una prueba, problemas en el trabajo, en el tráfico, con tus hijos, quizás situaciones de que rebeldía, de que te ignoran, de que no hacen caso con los deberes que la casa, problemas económicos leves, pero que se te descompuso el carro, que falló esto que se descompuso esto en la casa, que un cliente, bueno, whatever, etc. Pero luego tenemos las que sí nos causan dolorcito, las tribulaciones, que en el idioma griego, donde lo podemos encontrar ahorita más adelante, que creo que va a ser Mateo 16:33, en el idioma griego la palabra tribulación también significa aflicción, y es la siguiente. La eclipsis, y significa tribulación, aflicción o dolor. Y eso lo encontramos ya hasta el idioma griego. ¿Se acuerdan que en el hebreo no se menciona tanto como estas tribulaciones? Lo encontramos en el Nuevo Testamento, no en el Viejo. Pero, ¿qué nos dice la Biblia al respecto? Vamos a Romanos 5:3-5. Y dice, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Recordamos qué es paciencia? ¿Se acuerdan de la semana pasada? No, ok, vamos a ver. No pasa nada. Vamos a ver, rapidito. Paciencia significa esa capacidad de poderte vengar, de poder sufrir. Aquí está. Dice, viene del griego macrotumia, que significa suavidad, indulgencia, lo que es perdonar el agravio, fortaleza, paciencia en el sufrimiento, persona que puede ejercer la venganza, pero en lugar de hacerlo, se contiene. A eso se refiere la paciencia. O sea, estamos hablando de que el sufrimiento en esta situación
de tribulación, voy a ser más paciente, voy a poder perdonar más rápido, voy a poder ser más, tener una resiliencia, poder aceptar el sufrimiento, pero viéndolo desde un enfoque más positivo o con amor. La paciencia prueba y la prueba esperanza. Recordemos que la esperanza es el confiar en que las promesas de Dios se van a cumplir en mi vida, y esa esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Entonces, las tribulaciones tienen un peso de gloria. ¿Duele? Sí. ¿A quién le gusta pasar por eso? A nadie. Una tribulación puede ser una enfermedad muy difícil, puede ser una situación como un divorcio, puede ser demasiadas cosas, hermanos. La pérdida del trabajo y que no encuentres un sustento, puede ser una demanda, puede ser muchísimas cosas, y cada persona va a tener diferentes situaciones. No podemos andarnos comparando con que yo sufro más que tú sufres más que yo. Eso no lo más lo mide Dios con nosotros, no es de andar comparando. Pero fíjense lo que dice en Santiago 1:24, sabiduría que viene de Dios. ¿De dónde viene la sabiduría que adquirimos durante el sufrimiento? Durante las pruebas, de Dios. Hay cierta sabiduría, hermanos, que solo la vamos a adquirir durante los procesos. Durante los procesos. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe va a producir paciencia, fortaleza en el espíritu, que me va a llevar a ser indulgente, a amar y a perdonar a las personas aun cuando no lo merecen. Mas tengan la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte ninguna cosa. ¿Cómo es que yo voy a llegar a esta? Técnicamente, cuando a alguien no le falta nada, se dice que es una persona que está completa o que está plena. Cuando yo aprendo o entiendo que el sufrimiento que estoy pasando es para que yo entienda que lo único que yo necesito es al Señor Jesús, ya nada me va a hacer falta. Filipenses 4, 6 al 7. Si lo tienen ahí, por favor. Filipenses 4, 6 al 7. Pues nada estéis penosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. O sea, ya Dios nos dio la respuesta, ¿verdad? Ya Dios nos ha dicho qué hacer en medio de la dificultad. Y luego, más adelante, en otros capítulos, El 7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Jesús. Que a pesar de la tribulación que yo estoy viviendo, que a pesar de las dificultades, tengo la certeza de que Dios va a estar conmigo. Y dice Jesús, mi paz os dejo, mi paz os doy, no la que el mundo les da. O sea, la gente cuando te ve fortalecido en medio de una pérdida y te ve tranquilo y te ve con calma, dice, ah, caray, ¿por qué no está llorando? ¿Por qué no está actuando así? ¿Por qué no está actuando así? Pues porque tienen la paz de Dios, que a veces ellos dicen, yo no entiendo por qué. Me impacta, ¿se acuerdan el testimonio que oramos? Bueno, Jenny nos pidió, ¿se acuerdan? Oración por una pequeñita de 5 años que estuvo muy grave en un hospital, ¿se acuerdan? Y se estuvo orando por la pequeñita y al final pasó, pues el Señor la recogió. Y que sus familias, sus papás, lo primero que hicieron cuando la niña falleció era orar y alabar a Dios con su pequeña fallecida. Eso, híjole, o sea, te habla de una fortaleza de Dios que ellos puedan haberse puesto a agradecer.
por la vida de su hija que nada más tenía 5 años. Híjole, en lugar de empezar a preguntarle por qué te la estás llevando, por qué no me respondiste a las oraciones, no solamente mías, sino de toda la iglesia que estuvo orando, te habla de unas personas que han aceptado y han reconocido que Jesús es su plenitud y que no les falta nada más. Y en todo tiempo pueden agradecer. Está en medio de la tribulación, hermanos. O sea, en los buenos tiempos, cuando todo va bien, Dios es escuchado, pero en medio de la tormenta, Dios es visto. En Job 42 dice Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Cómo fue que, y lo vamos a estudiar la próxima clase, todo el caso de Job es tremendo, pero él conoció a Dios en medio de eso? Te apuesto que este pastor Bob George, o es George, no sé cómo pronunciarlo bien, te apuesto que él tiene una relación más íntima con el Señor, que si él estuviera en su plena salud, quizá no la estaría alcanzando. Quizá el apóstol Pablo no hubiera llegado a hacer tanto si hubiera estado bueno y sano. O quizá su corazón se hubiera desviado y a decir: es que yo soy bien capaz, es que yo hablo bien bonito, es que yo me sé la palabra del Señor arriba de la cabeza derecho. ¿Qué tal que esa enfermedad lo mantuvo dependiendo de Dios hasta el tiempo en que él tenía que ser sacrificado, hasta el tiempo que él tenía que pasar a mejor vida con el Señor? A lo largo de nuestra vida vendrán muchos muros de diversas formas y quizás sean algunas veces repetitivos, hermanos. ¿Por qué? Porque no aprendemos. Yo voy a hablar de mi caso personal. Otra vez banconeando.